Vamos a ver. Muy bien, jóvenes estudiantes, sean bienvenidos a la sesión semana 9, actividad número 6 de Cultura Artística, hoy jueves 21 de octubre del 2021, ¿no? Estamos con el segundo ciclo, ¿no? El tema que nos corresponde hoy es costumbres del Perú, ¿no? En cuanto a sus características culturales y religiosas, ¿no? Docente, mi persona, David Stalin Sánchez Andrade, entonces tenemos características culturales del Perú, generalidades. La cultura del Perú está formada por múltiples características como son su pueblo, festivales, música, arquitectura y gastronomía, ¿no? Etcétera, ¿no? La literatura en particular, las costumbres que tienen los ciudadanos, ¿no? Peruanos con sus códigos, con sus normas, sus estilos de vida, sus tradiciones de la sociedad, que ya hemos hablado que es bien enriquecedor, ¿no? Por parte del Perú. La cultura del Perú se formó por el parentesco entre las culturas americanas e hispanas, ¿no es cierto? El pueblo peruano está formado por diferentes razas, por ejemplo, mestizo. La mayoría de peruanos tienen esta raza, ¿no? Estamos ya fusionados, ¿no? Somos de raza mestiza, que es una mezcla de amerindios y peruanos de ascendencia europea, ¿no? Africana, japonesa, china. O sea, tenemos prácticamente casi de todos los continentes, tenemos, ¿no? Nosotros influencias ya en la mezcla, ¿no? De nuestra raza. Y muy posiblemente que dentro de poco también, como vayamos con la temática de los venezolanos, de repente en algún momento también ya tendremos influencia, una raza mestiza con venezolana, ¿cierto? La música y danza peruana es una mezcla de sonido, dice. La música y danza peruana es una mezcla de sonido y estilo, dice. Hay muchos géneros de música peruana. Estos se pueden clasificar en música y danzas de la costa peruana y también de la sierra peruana y amazónica. Entonces encontramos música y danza de la costa, sierra y selva. Tenemos las arpas, los laúdes, la guitarra, las bandurrias, las vihuelas, etcétera. Son algunas de variedad de instrumentos que se utilizan en la música peruana, en toda la música peruana. El Perú cuenta con una gran variedad de estilos musicales como música criolla, música africana, el huayno, la cumbia, el rock, ya hemos estudiado eso, ¿no es cierto? Tenemos bastante riqueza en cuanto a música, etcétera. También tiene un gran número de danzas típicas, ¿no? Uy, el Perú es, creo que incontable las danzas que tiene el Perú, ¿no? Uno de los países a nivel mundial, uno de los primeros países que tiene más danzas, ¿no? Más danzas. También tiene un gran número de danzas típicas que tienen una asociación con el trabajo agrícola, tienen que ver con el trabajo agrícola, con la caza, con la guerra, aparte de las danzas de origen nativo. Perú es el hogar de uno de los legados folclóricos más variados del mundo. Acá está. Forman parte de ritmos y rituales, ¿no? La música también antes se hacía en rituales, ¿no? Para el campo, ¿no? Para la tierra, para el sol y también, ¿qué cosa? Para la guerra, ¿no? Rituales. La música peruana cuenta con un legado de más de 3.000 festivales folclóricos, miren, 3.000 festivales folclóricos, 1.500 actuaciones musicales, ¿no? Fechas donde se transmiten las músicas prácticamente, ¿no? De generación a generación y de artes y oficios incontables, ¿no? 3.000 festivales, estamos hablando de las más principales, ¿no? Fiestas que hay, festividades a nivel nacional, ¿no? La fiesta de la Virgen del Chapi, la fiesta de la Virgen de la Puerta, de la Cruz de Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿no? Antes del virreinato del Perú, gran parte del territorio peruano constituyó el Tahuantinsuyo, que unió varias de las culturas más antiguas como Chavín, Paracas, Moche, Chimú, Nazca y otras 20 menores. Y también el virreinato, el tiempo del virreinato, no solamente unió al Perú, ¿no? Solamente las regiones del Perú, sino también abarcó, ¿no? Abarcó territorios como Ecuador, como Colombia, Brasil, ¿no? Una gran parte del virreinato cogió Brasil, cogió Argentina, o sea, por todo lado del Perú, a la redonda, como se dice, se extendió nuestro territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Los incas, ¿hasta dónde se han ido, no? Muy bien. Incaico, que unió varias de las culturas más antiguas como Chavín, Paraga, Moche, Chimú, Nazca y otras 20 menores. Y el Guantinsuyo, Tahuantinsuyo también, con, eh, que luego vinieron los españoles, ¿no es cierto? Vinieron los españoles, ¿no? Luego del virreinato, cientos de años de mestizaje cultural han creado un amplio paisaje musical a lo largo del Perú. Los instrumentos típicos usados son, por ejemplo, la quena, la antara o zampoña,
el cajón afroperuano, la guitarra tradicional, que en el Perú tienen además una variante de menor tamaño conocida como charango y la mandolina. Estos son instrumentos aborígenes prácticamente del Perú. La historia de la danza está relacionada íntimamente con el desarrollo de las otras artes, porque aparecen casi simultáneamente obedeciendo al primer acto intuitivo del hombre, que es el de la sobrevivencia, la danza, ¿cierto? La danza. En la etapa prehispánica desde sus orígenes hasta los 10.000 años antes de Cristo, la danza va a estar ligada a la magia de la música y la fertilidad. O sea, tenían relación, ¿no? La danza estaba acoplada a la música y la música a la magia y también con la fertilidad, ¿ya? La danza estaba acoplada a la magia, la música y la fertilidad. También tenemos otro punto muy importante, la gastronomía del Perú, que es el más diverso del mundo, tiene el mayor número de platos en el mundo, 4.911 en total, ¿no? La cocina peruana es una fusión de la tradición culinaria del antiguo Perú con la cocina española. Más tarde esta se mezcla con las tradiciones y costumbres culinarias de los chefs franceses que huyeron de la revolución en su país para instalarse en la capital del virreinato. Vinieron, ¿no? En la época del virreinato al Perú. Otro aspecto crucial fue de la influencia de la inmigración del siglo XIX. Incluye chino, cantonés, japonés, italiano, entre otros orígenes principalmente europeos. Esa es la influencia también de la comida, de la gastronomía, ¿no es cierto? Tenemos influencia de Europa, China, etc. Entre los platos más representativos son el ceviche, cuy chactado, anticuchos, tacacho, juanes, papa la huancaína, ¿no? Ají de gallina. La mayoría de estos platos nosotros ya lo conocemos, ¿no? Lo hemos saboreado. Y la chicha morada, de las bebidas más comunes, las bebidas más conocidas, la chicha morada. Y obviamente el pisco peruano, ¿no? La bebida nacional, está reconocida, ¿no? Como bebida nacional. Tenemos también el campo de la literatura, producida a partir de las tradiciones prehispánicas hasta la actualidad, en diferentes idiomas y medios de comunicación. Algunos de los escritores importantes tenemos Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma escribió las tradiciones peruanas, ¿no? Tradiciones peruanas. César Vallejo, los Heraldos Negros, Alfred Breis Echenique, José María Argueda, ¿no? Mario Vargas Llosa, ¿no? Y otros, etcétera, etcétera. Muy bien. Es en la parte de la literatura peruana. Tenemos estos grandes exponentes, ¿no? También tenemos a Antenor Orrego, ¿no? Ciro Alegría, etcétera, etcétera. El turismo, en el campo del turismo, también está considerado como parte de la cultura peruana en el Perú, la tercera industria, dice, la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca y la minería. El turismo destina a los monumentos arqueológicos, ya que cuenta con más de 100.000 sitios arqueológicos, ¿no? Ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de la playa. De acuerdo con un estudio realizado por el gobierno de Perú, la tasa de satisfacción de los turistas después de visitar el Perú es del 94%. Es la industria de más rápido crecimiento en el Perú. Creció a una tasa anual de 25% durante los últimos años, los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento mayor de cualquier otro país. En América del Sur, en América del Sur, primeros asentamientos. El primer asentamiento en Perú tuvo lugar hace 20.000 años. Primeros asentamientos. Vamos a poner acá. Este es un título. Primeros asentamientos. El primer asentamiento del Perú tuvo lugar hace unos 20.000 años. Trajeron instrumentos de piedra y eran cazadores, recolectores, ¿no es cierto? Algunos de ellos se establecieron en Pacaicasa, Ayacucho. Los restos más antiguos encontrados son del año 700 a.C. Muestra cómo los ancianos eran cabezas, ¿no? Muestra cómo los ancianos eran cabezas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo también de la cultura chavín, ¿no? Con las famosas cabezas clavas, ¿no? Pero fueron los restos más antiguos encontrados en el año 700 a.C. Primeros asentamientos. Arte peruano. Las antiguas civilizaciones del Perú han ido creciendo, creando arte por miles de años. Tiene un lenguaje escrito, arte rupestre. Este ha sido una de las únicas formas en que los historiadores han estudiado su forma de vida. Arte peruano, ¿no? El arte peruano, una de ellas, tenemos la pintura rupestre, ¿no? La que son pintadas en las piedras, ¿no? Las piedras. Perú es mejor conocido por sus bellas artesanías, cerámicas, joyas, pinturas, textiles y tallado en madera. Su origen tiene dos corrientes: la tradición artística occidental y, por otro lado, la necesidad de los pintores indios y mestizos de expresar su realidad, su visión del mundo. El pintor más original e importante, tenemos a Diego
Quispetito, nacido en la parroquia de San Sebastián en la ciudad imperial de Cusco en 1611 y activo casi hasta finalizar el siglo XVIII. Muy bien. A ver, ¿está quedando todo claro, jóvenes? ¿Sí está entendible esto? Sí, profesor. Sí, ¿no? Más que todo es, también ustedes lo van a dar una retroalimentación leyéndolo, ¿no? Y lo van a entender mucho mejor. Yo tengo que correr un poco por el tiempo del Zoom, ¿no? Muy bien, en cuanto a arquitectura peruana, acá estamos hablando un poco de todo, ya, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco de todo, literatura, música, danza, gastronomía, cerámicas, pinturas, ¿no es cierto? Arquitectura peruana. El Perú comprende una amplia variedad de estilos constructivos desarrollados a partir del año 3000 antes de Cristo hasta la actualidad en el terreno actual y alrededor del Estado moderno conocido como Perú. Su larga tradición abarca distintos periodos históricos, desde el antiguo Perú, el Imperio Inca, el Virreinato del Perú y la República, la era republicana que estamos, ¿no?, ahora. La arquitectura desarrollada en el incanato se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. Muy bien. El principal material utilizado fue la piedra, ¿no? En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes y verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente, así que entre ellos pudiera pasar un alfiler, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Como sucede en las torres de Sacsayhuamán, ¿no? Hay bastante perfección, unión, ¿cierto? La arquitectura colonial peruana es la conjunción de los estilos europeos influenciados por la ingeniería indígena. Dos de los ejemplos más conocidos del Renacimiento son la importante Catedral de Cusco, ¿no? La importante Catedral de Cusco. Representa como arquitectura colonial, ¿cierto?, del Perú. Y la iglesia de Santa Clara también en Cusco. En la Amazonía, Iquitos tiene su centro histórico que colecciona edificios únicos construidos durante la fiebre del caucho, destacando el ex Hotel Palace, la iglesia matriz de Iquitos y la Casa de Fierro, ¿no? Son monumentos que todavía quedan, ¿no? Quedan en estos territorios, ¿no?, de la Amazonía. Las guerras de independencia dejaron un vacío creativo que el neoclasicismo de inspiración francesa rellenó. El siglo XX se caracteriza por el eclecticismo en contraposición al funcionalismo constructivo. El ejemplo más considerable es la Plaza San Martín en Lima, ¿no? Ya es más modernizada, ¿no? La Plaza San Martín en Lima. En cuanto a deportes peruanos, el Perú tiene una rica historia deportiva y al igual que la mayoría de América Latina, el fútbol es el deporte nacional que predomina, ¿no? Que predomina de gusto, ¿no? De gusto, de bastante acogida en nuestro país, aunque por el momento estamos perdiendo, pero de todas maneras, los hinchas peruanos, ahí estamos atrás, ¿no? De la mejoría en algún momento de nuestro fútbol, ¿no? Y que algún día lleguemos, ¿no? Eso es lo que aspiramos nuevamente a un segundo mundial. Sería una gran alegría para todos, ¿no? Es el deporte nacional y está gobernado por la Federación Peruana de Fútbol, PFF. El equipo nacional de voleibol femenino ha ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, ha sido campeón sudamericano una docena de veces. Claro, cuando estaba, parece Chinito que falleció, Mambo Par, ¿no? Fue el entrenador. Ha ganado muchas veces el voleibol. Afortunadamente los deportes sangrientos como las corridas de toros y las peleas de gallos también están en declive. Están en declive, ¿no? Pero todavía se mantienen, ¿no? La corrida de toros está prohibida, ¿no? La de gallos, bueno, todavía se mantiene. La cultura del país que visitaremos nos dará la seguridad y confianza para poder movilizarnos dentro del hermoso país del Perú. Es uno de los mejores distritos turísticos en América del Sur y en especial el ombligo del mundo le llaman Cusco, ¿no? A nivel mundial, Cusco se dice que está en la parte central del mundo, ¿no? Cusco, a nivel de todo el mundo. Características religiosas. El Perú es un país religioso. La religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades, desde sus orígenes en los Andes, a través de la formación política y cultural de las sociedades prehispánicas andinas y finalmente la transformación religiosa. A raíz de la caída del imperio de los incas y la conquista del poder por los españoles, quienes impusieron el catolicismo, los españoles, ¿cierto? En el Perú predomina la religión cristiana y el catolicismo en particular.
Se dice que los españoles le dieron la Biblia a Atahualpa, ¿no es cierto? Y Atahualpa tiró la Biblia, ¿no? Tiró la Biblia. Eso fue un motivo también para su condena de Atahualpa, ¿no es cierto? Muy bien. Pero que Atahualpa fue nuestro primer emperador, ¿no? Fue nuestro primer emperador en el reino de los incas, ¿no? El reino de los incas. El primer asentamiento, características de la evolución de las culturas peruanas. El primer asentamiento en Perú tuvo lugar hace unos 20.000 años. Trajeron instrumentos de piedra y eran cazadores y recolectores. Algunos de ellos se establecieron en Pacaicasa, Ayacucho. Los restos más antiguos encontrados son del año 700 a.C. Muestra cómo los ancianos eran cabezas puntiagudas, caras anchas, 1.60 metros de altura. Los antiguos pobladores peruanos, ejemplos de pinturas rupestres, en las cuevas de Toquepala, ¿no? Tacna 7600 antes de Cristo, y casas en Chilca, Lima 5800 antes de Cristo. El proceso de domesticación de plantas era introducir las bases de las culturas organizadas y la construcción de poblados y sitios ceremoniales como las culturas regionales, que se integraron poco a poco. Surgieron nuevas técnicas como el bordado, la orfebrería, joyería, dirigiendo el desarrollo de la cultura, ¿no? Se dedicaron a estas artes, ¿no? A estas operaciones, ¿no? Estos trabajos, ¿no? Como el bordado, orfebrería, joyería. Pre-inca, culturas pre-incas, ¿no? Hace 1400 años las culturas pre-incas se establecieron a lo largo de la costa peruana, hace 1400 años, ¿no? Y en lo alto el mantenimiento de los elementos comunes en la agricultura, la alimentación, el vestido, la religión, la organización social, incluso en el arte. Es que todos ellos son parte de un largo proceso que comienza con la cultura chavín y luego continúa con el imperio inca. Muchos de ellos se destacaron por su cerámica ritual, su capacidad de adaptarse y manejar sus recursos naturales. La cultura chavín fue la primera civilización peruana que se asentó en Yaguar, Ancash, cerca de 1800 a.C. El poder de la civilización, basada en la teocracia, se centró en el templo de Chavín, cuyas paredes y galerías estaban llenas de esculturas dedicadas a feroces fotos. Acá, feroces fotos de gatos, ¿no? De felinos, ¿no? Entonces, fotos de gatos. La cultura paraca, 700 años antes de Cristo, creció en el poder a lo largo de la costa y dejó a los excelentes habilidades en el arte textil. La cultura paraca, 700 años antes de Cristo, destacó en el arte textil, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. También tenemos la cultura moche, nuestra cultura, ¿no? Donde estamos nosotros trabajando ahorita los profesores y ustedes están estudiando, ¿no? Bueno, la institución se encuentra allá en Moche. También conocido como Mochica. En la costa norte estaba dominada por la civilización Moche, que son de 100 años antes de Cristo, ¿no? El cultivo se llevó por las autoridades militares de los valles costeros, como el señor de Zipán, Ollas Moche, que representa pinturas. Su incografía en general es sorprendente, detallado, lo que muestra una gran habilidad en el diseño. Tenemos la cultura tiahuanaco, que comprende parte de lo que hoy es Bolivia. La cultura tiahuanaco, ¿no? Coge hasta Bolivia, Chile y Perú, en base a la mayor parte de la región montañosa llamada Collao, la meseta del Collao. La cultura tiahuanaco dejó un legado de terrazas agrícolas y la gestión de varias zonas ecológicas. Sí se ve en la cultura tiahuanaco que hay andenes, ¿no? Hay terrazas agrícolas, andenes. Muy bien, la cultura también en las orillas del río, del lago Titicaca, ¿no? La cultura nazca fue capaz de domesticar el desierto costero trayendo agua a través de acueductos subterráneos. Ellos tallaron figuras geométricas, ¿no? La cultura nazca destaca por las figuras geométricas y figuras de animales sobre el suelo del desierto, una serie de símbolos que se cree formaban parte de un calendario agrícola, se cree, ¿no? Que formaron parte de un calendario agrícola. Incluso para Baffles, hoy los investigadores, estas impresionantes cifras están en las pampas de Nazca y otros sitios en la costa del Perú. Las líneas conocidas como la línea de Nazca se ubican en una zona geográfica con pocas precipitaciones, lo que demuestra conocimiento de la geografía y meteorología. Lo que demuestra conocimiento de la geografía y de la meteorología. Dice que estos sitios también han sido sitios de investigación, ¿no? De los antiguos, sitios de investigación, como laboratorios, ¿no? La cultura Paracas. Entre lo más resaltante de la cultura Paracas están sus excavaciones arqueológicas llamadas necrópolis,
que lo realizó el arqueólogo peruano Julio Cetello en 1920. Los pobladores de la cultura Paracas practicaban textiles, lana y algodón, también se dedicaron a la textilería, así como la cerámica. También practicaban la deformación craneana con un propósito estético y ritual, y eran buenos cirujanos, ¿no? Hacían las trepanaciones craneanas, ¿no? Que realizaron la trepanación craneal con fines médicos, ¿no? Después del año 200. La civilización Paracas se funde con la de la Nazca. La Paracas se funde con la Nazca después del año 200. La cultura Wari, 600 años antes de Cristo, introdujo el patrón urbano en la zona de Ayacucho. Se expandió su influencia a través de los Andes. La cultura Chimú, 700 años antes de Cristo, ¿no? Se volvió de oro y metales en reliquias hechas a mano y construyeron una ciudad llamada Barro Chanchán. ¿A quién pertenece Chanchán? A la cultura Chimú de la ciudad costera de Trujillo. La cultura Chachapoyas, 800 años antes de Cristo, hizo el mejor uso de la tierra cultivable e hizo sus construcciones en lo alto de las montañas, en lo alto de las montañas, más alta del bosque, nuboso en el norte. La gran fortaleza de Cuelap es un buen ejemplo de cómo se adaptaron al clima los incas. El imperio inca. En el imperio inca tenemos 1500 años antes de Cristo. Era posiblemente la civilización más importante de Sudamérica, era la civilización más importante de Sudamérica. Su sistema económico y su distribución de la riqueza eran las manifestaciones artísticas y arquitecturas que impresionaron, ¿no? al cebador cronista español, ¿no? Los incas adoraban a la madre tierra Pachamama y al dios Sol, Inti, ¿no? El imperio inca estaba destinado a un servicio sagrado y descendiente del dios Sol. La leyenda de origen inca, dados que el dios Sol envió unos hijos llamados Manco Cápac y Mama Oyo, fundadores de Cusco, la ciudad sagrada y capital del imperio inca. Hay otra versión de los 4 hermanos Sayar y sus 4 esposas. Muy bien. La rápida expansión del imperio inca se dio que las comunidades se agruparon, las familias y territorialmente de cada ayllu al centro del imperio. E incluso si los aldeanos tenían que mudarse por trabajo, no tenían por qué perder su conexión con el ayllu. Los incas lograron grandes poblaciones. Los incas se dice que en 300 años tuvieron una gran expansión. Los incas, ¿no? En 300 años construyeron Machu Picchu, construyeron Sacsayhuamán, ¿no? Tenemos bastantes influencias de la cultura inca, ¿no? O sea, cómo han trabajado, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Etcétera, etcétera. El Tahuantinsuyo se expandió por grandes territorios, ¿no? Hasta ahora cubre instancia de parte del norte de Colombia, Chile, Argentina y en todo el sur de Ecuador y Bolivia. El poder de los clanes y del Inca era intangible en cada punto del imperio, pero alcanzó su punto máximo en la arquitectura de Cusco, con el Coricancha, el templo de Coricancha, el del Sol, la fortaleza de Sacsayhuamán, que estaba comentando, y toda la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? En el Cusco. El templo de Coricancha resalta la fortaleza de Sacsayhuamán y la ciudad de Machu Picchu. Muy bien. ¿Qué opina Johnny Gravier frente a todos los legados que tenemos de nuestra cultura, ¿no? ¿Desde cuándo comienza? ¿Desde antes de Cristo o después de Cristo? ¿Qué dice Johnny Gabriel? ¿No está Johnny Gabriel? Solano. Solano Oliva, ¿no? Bueno, profesor. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dónde empieza nuestra cultura? ¿Antes de Cristo o después de Cristo, Johnny Solano? Antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? O sea, nuestra cultura ya emergió nuestra cultura, ¿no? Ha ido El tema que está tratando usted nos ayuda a saber lo importante que es nuestro país o nuestra Claro, cultura. claro. Por eso estamos viendo acá, nosotros estamos viendo que dice la costumbre del Perú, pero en base a las características culturales, ¿no? ¿Cuáles son las características?
estamos hablando de la música, ¿no? De la danza, estamos hablando de la gastronomía, un breve, ¿no? Una breve retroalimentación rápida, ¿no? Porque realmente hay libros, ¿no? Libros de historia, ¿no? Libros de historia del Perú en cuanto a danza, músicas, y cada libro por especialidad, ¿ah? Que uno es, la verdad que no acabarías de leer toda la información, ¿no? Se dedican pues, ya los especialistas, ¿no? Como en caso de música, los musicólogos, ¿no? Lo de danza, por ejemplo, los que son de las escuelas de danza, ¿no? La gastronomía, las escuelas de gastronomía, que ya lo llevan como carreras, ¿no es cierto? Pero realmente en la historia del Perú, del folclore peruano, hay tomos de libros, ¿no? Hay tomos, también tenemos los famosos libros de las costumbres peruanas, ¿no? Tradiciones y costumbres del Perú, por Ricardo Palma, ¿no? Creo que son más de 10 tomos, ¿no? Pero bastante información. Entonces estamos hablando de todos estos parámetros, ¿no? Culturales, las características, ¿no? La gastronomía, la literatura, sus características del turismo, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? El arte peruano, en cuanto a la pintura también, ¿no es cierto? La arquitectura peruana, ¿no? Los deportes, las características religiosas, ¿no? Como ya lo dijimos, ha jugado un papel muy importante, ¿no? La trascendencia de nuestra cultura, ¿no? Especialmente que dedicaban, ¿no? Las características religiosas a, más que todo a la caza, ¿no? A las guerras, ¿no? Hacían sus rituales, ¿no? Especialmente a las características, en los tiempos antiguos estoy hablando, ¿no? En los tiempos antiguos, en las culturas prehispánicas, dedicaban, ¿no? Dedicaban la religión, los artes rituales a la casa, ¿no? A la tierra, ¿no? A la Pachamama, como se dice, ¿no? Al sol, ¿no? A las guerras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la cultura religiosa siempre ha existido, ¿no? Tenían relación, dice la magia, ¿no? La religión, la música, la danza, tenían relación, ¿no? Siempre han ido de la mano. Y es algo lógico que siempre la danza tiene que ir de la mano de la música, porque si no hay música, no hay danza, ¿no? ¿No? Más bien puede haber música y no hay danza, pero danza sin música es algo que no existe, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Entonces esas son sus características, ¿no? Hasta que vinieron los españoles, ¿no? Los españoles ya nos impusieron el catolicismo, ¿no? Y una de las causas para que maten a Atahualpa, nuestro grandioso Atahualpa, fue que él tiró la Biblia, ¿no? No quiso bautizarse, ¿no? Último lo hizo, pero los españoles siempre han sido traidores, ¿no? Tenían, Atahualpa ha sido un hombre muy inteligente, ¿no? Un hombre muy inteligente que ha gobernado prácticamente, ha gobernado toda la extensión territorial del tiempo de los incas, prácticamente en su totalidad, y ha sido considerado, es el primer emperador incaico, ¿no? Atahualpa, y ha sido considerado como uno de los mejores emperadores, en la forma como, el orden como llevado, ¿no? El orden, la organización social, económica, religiosa, en el trabajo, ¿no? En el respeto, en la educación, ¿no? Atahualpa, ¿cómo, o sea, cómo han tenido esa, esa forma organizativa, esa inteligencia, ¿no? Su arquitectura, o sea, ellos han sido grandiosos, ¿no? Han sido grandiosos, la verdad. Hemos tenido una cultura grandiosa, que ni la maya, ¿no? Lo vuelvo a repetir, que ni la cultura maya, ni la cultura inglesa también, que había una cultura, no recuerdo, inglesa que también ha trabajado piedras, pero no al nivel de Perú, ¿no? No al nivel de los incas. Entonces, prácticamente han sido muy trabajadores. Los incas han sido muy trabajadores. No es que yo desprecie ahora nuestro trabajo, pero estos hombres han sido fuertes, ¿no? Han sido fuertes, potentes, ¿no? Imagínense para trabajar con piedras, ¿no? Para cargar las piedras de debajo de un río arriba. Ahí no existía la pereza, ¿cómo se dice, no? Amazúa, Maquella, Mayuya, ¿no? No seas ocioso, no seas aragán, no seas ocioso, no seas ladrón, ¿no? Entonces, miren cómo esas tres cláusulas han podido regir, ¿no? Han podido regir en el tiempo de los incas, ¿no? Muy bien. Tenemos una tareita acá.
explique brevemente lo referente a generalidades o las características culturales peruanas. Ahí me refiero a la gastronomía, la música, la danza, breve. Me pueden hacer un mapa sinóptico, un mapa conceptual, etc. ¿Ya? Lo importante son las ideas principales. Número 2, explique brevemente lo referente a las características culturales del Perú sobre música, danza, gastronomía, literatura, turismo, arte peruano, arquitectura peruana. Número 3, explique brevemente lo referente a características religiosas. ¿Cómo fue la religión, ¿no? Desde los tiempos pre-incas, ¿no? Hasta los incas, los españoles. Bonito visita. 4, explique lo referente a las características de la evolución de las culturas. ¿Cómo han ido evolucionando las culturas, ¿no? ¿Cómo se siente usted de ser peruano? ¿Y a qué le motiva la grandeza de nuestra cultura a nivel mundial? A nivel mundial. Bonito, Camila. Por eso que el turismo ahorita es una de las terceras, dice, una de las terceras, está considerada una de las terceras industrias más grandes del Perú, ¿no? O sea, hay entrada de plata, ¿no? Hay entrada de plata, hay generación de dinero. Y el presidente iba a meter las 4, ¿no? El presidente Castillo iba a meter las 4, que dijo que el turismo iba a ser gratis para todos los peruanos, ¿no? Para todos los peruanos, pero bueno, las entradas económicas, el turismo también genera pago de impuestos al gobierno, ¿no? Entra a la caja fiscal, ¿no? Bastante porcentaje de dinero, ¿no? Por eso que ahora hay bastantes agencias, ¿no? Y bastantes agencias y todas tienen trabajo, ¿no? Agencias de turismo, ¿no? Ahí sí metía las 4 presidente Castillo porque ya, imagínense, los hoteles, ¿y a quién iba a querer, y a quién quería tener un hotel si, o un restaurante, si no hay gente? Ahora, ¿cómo se van a mantener los museos, no? ¿Cómo se van a mantener las ruinas de Chan Chan? Porque siempre ellos están en remodelación. El barro, por ejemplo, tiene que estar mandando a hacer ladrillos para que repotencien. Cuando hay lluvias, eso se derrite, ¿no es cierto? Si quiera o no quiera, sea de piedra en los restos arqueológicos del Perú, hay gastos, genera gastos, por más mínimos que sean, pero hay gastos de mantención de todos estos monumentos arqueológicos que tiene nuestro grandioso Perú, ¿cierto? Entonces, para mí estaba equivocado. Pedro Castillo estaba equivocado, ¿no? Así seamos peruanos, pero tiene que haber una pequeña cuota, aunque sea un granito de arena, que tenemos que pagar por conocer, ¿no? Y eso va a mover, eso mueve la economía, ¿no? Al haber turismo, hay gente ambulante que vende, ¿no? Hay movimiento por parte de la SUNAT, entradas a la SUNAT. Ya, una cosa es muy aparte, que esté mal administrado es otra cosa, ¿cierto? Pero el turismo mueve economía, jóvenes, ¿ya? Un restaurante mueve economía, es parte del turismo, ¿no? También de la gastronomía peruana, entra en el arte culinario y las costumbres de nuestra tierra, ¿no? De acuerdo a cada región. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, estaríamos terminando. ¿Qué dice John Avanto? John Avanto, perdón. No, no tengo ninguna pregunta, profesor. Gracias. Muy bien, creo que está todo claro, ¿no? Entonces tenemos una idea global, más o menos unas ideas globales de cómo es nuestra cultura, ¿no? Nuestras tradiciones, ¿no? Sus características, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Todas nuestras fortalezas, ¿no? Nuestras riquezas espirituales, materiales, ¿no? Y en las diferentes artes que tenemos, que forman nuestro folclore, ¿no? En las costumbres y tradiciones de nuestra parte. Muy bien, jóvenes, entonces ahí nos vamos a quedar hasta la próxima clase. Ya les voy a estar mandando la grabación de la clase de prevención del riesgo. Me parece que nos tocaba el tema de señalización, ¿no? Entonces yo les voy a estar mandando, ¿ya? Muy bien, ahí nos quedamos entonces hasta la próxima clase, ¿ya? Cumplan con sus tareas, háganlo rápidamente, que no son complicadas, ¿ya? Al menos estos cursos no son complicados. Nos estamos viendo, hasta luego. La próxima semana, profesor. Hasta luego, hasta luego.